Nos están volviendo locos. Que si los coches de combustión se van a acabar y hay que comprar eléctricos, que si los híbridos son el futuro y ahora que la gasolina no va a morir. A ver si se aclaran ya los políticos. Lo bueno, que durante esta vorágine de idas y venidas hay marcas que se han mantenido muy cuerdas, como es el caso de SEAT, y así lo demuestran con coches como el SEAT Arona, que es lógico y sensato y que además se acaba de renovar y os aseguro que sigue siendo muy lógico. ¡Empezamos! Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Mide 4,16 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,53 de alto, pero eso no es novedad. Lo que sí que es novedad es su frontal, mostrando un diseño más fresco y actual con una nueva posición para las luces antiniebla, nuevo paragolpes, faros LED más afilados y una nueva parrilla hexagonal. Pero la cosa no termina ahí, pudiendo disfrutar ahora de un nuevo diseño de llantas que van desde las 16 a las 18 pulgadas y de una paleta de colores ampliada, entre los que está el llamado Oniric, que es el color que luce la unidad probada. Y para rematar la zaga, zona donde ahora nos encontramos con un difusor rematado en aluminio oscuro, misma tonalidad que se emplea en la denominación del modelo. A ello hay que sumarle que todas las versiones del SEAT Arona cuentan con luces traseras 100% LED. No, el habitáculo del nuevo SEAT Arona no ha cambiado, se mantiene exactamente igual. Pero no creo que sea algo que nos deba de preocupar, sino más bien alegrar. ¿Por qué? Porque seguimos encontrando un habitáculo lógico, sensato y muy bien acabado. Tenemos una pantalla de hasta 9,2 pulgadas que es muy fluida, es muy fácil de usar, es muy intuitiva. Tenemos lo último en conectividad y también contamos con un cuadro de mandos de 10,25 pulgadas que a su vez es fácil de utilizar, es intuitivo y tiene bastante personalización. Y es que no solo podemos cambiar la forma del cuadro de mandos por medio de diferentes diseños, sino que también podemos ver información sobre la conducción o el navegador, lo que aporta una gran versatilidad y reduce las distracciones. La pantalla de hasta 9,2 pulgadas es rápida y fluida como ya he comentado. Sus gráficos son muy agradables y resulta muy fácil de manejar. Y aunque esto no es novedad, con el anterior restyling de la Arona se reubicó la posición de la pantalla, dejándola a una mejor altura, lo que permite al conductor manejarla con más facilidad y tener una visión más directa de la misma. Pero más importante que todo esto me parece que SEAT ha apostado de igual manera por los mandos físicos. Tenemos aquí accesos directos para la climatización y también diferentes funciones en la consola central que son para accesos directos y además me parece muy útil y muy cómodo. En lo que a calidades se refiere, no debemos olvidar que estamos ante un segmento B, pero no quiere decir que sean malas. En la parte superior nos encontramos con un plástico blando que es bastante agradable al tacto, está bastante bien rematado y es cierto que en la parte intermedia nos encontramos con plástico duro y también en la consola central. Es lo habitual, pero aún así los ajustes son bastante buenos. Yo aprieto por esta zona con fuerza y no escucho ningún tipo de crujido. Y lo mismo sucede en la consola central, que tiene muy buen empaque, se siente muy robusta y de muy buena calidad. Y por mucho que la mueva o fuerce, no escucho grillos, ni veo movimientos ni holguras extrañas. Y otro aspecto que me gustaría destacar es el tacto del volante. Tenemos este cuero perforado que es muy agradable al tacto, se siente de bastante buena calidad. Además tenemos detrás dos levas, que es cierto que son de plástico, pero están a muy buen alcance y además contamos con botones físicos para el sistema multifunción, así que un punto muy positivo para el SEAT Arona. Y aunque bien es cierto que el diseño interior del SEAT Arona no cambia como he mencionado, sí que encontramos algunas novedades dignas de mencionar. El habitáculo ahora pasa a ser negro, los materiales y ajustes se han revisado, lo que nos deja con muy buenas sensaciones en cuanto a empaque y robustez, y los asientos cuentan ahora con un tejido estampado en relieve, y en caso de optar por el acabado FR, se incorporan de serie unos asientos tipo bucket con el reposacabezas integrado, los cuales aportan una mayor sujeción lateral pero no perjudican al confort. Vamos a ver ahora las plantas traseras del SEAT Arona. Y lo primero, su acceso. Como podéis comprobar, el acceso no es malo, no me tengo que agachar demasiado para entrar en el interior y aquí me encuentro con bastante espacio. Pero he de recalcar que yo mido 1,90, pero en este caso el asiento está colocado para una estatura media, concretamente para una persona de 1,80. ¿Y con qué me deja esto? Con bastante espacio para las piernas. Tengo más de 5 dedos y además puedo meter los pies debajo del asiento sin ningún tipo de problema. El respaldo es bastante cómodo, está un poco inclinado hacia atrás y también tengo espacio para la cabeza bastante generoso. Tengo también más de 5 dedos. En lo que a amenidades se refiere, eso sí, el SEAT Arona no ofrece absolutamente nada. No tenemos aireadores ni puertos de carga y tampoco tenemos un apoyabrazos central. Pero esto nos aporta una ventaja y la vais a ver ahora en cuanto me ponga en el asiento del medio. Es cierto que la plaza es ligeramente estrecha y que tampoco tengo muchísimo espacio para moverme en caso de llevar los adultos a mi lado, pero sí que es cierto que el respaldo es bastante mullido, es muy cómodo y está un poquito más inclinado hacia adelante que los de los laterales, pero aún así es muy cómodo. Es cierto que el túnel de transmisión es un poco invasivo y en caso de que quiera poner los pies aquí en medio lo voy a tener un poco complicado, pero a la hora de poner los pies en los laterales no tengo ningún problema.
También debemos tener en cuenta que el Seat Arona ofrece anclajes ISOFIX en las plazas traseras, lo que convierte al SUV español en un coche ideal para llevar a los más pequeños. Vamos a ver ahora el maletero del Seat Arona y lo primero que nos encontramos es con apertura manual que nos descubre un volumen de carga de 400 litros. Es cierto que no es el volumen más grande de su segmento, pero me parece muy bueno y muy razonable. Al final aquí contamos con unas formas muy regulares, resulta bastante fácil por altura dejar objetos y yo creo que aquí el equipaje de una familia de 4 miembros cabe perfectamente. Pero la cosa no acaba ahí, porque tenemos dos posiciones para la bandeja. Podemos bajarla un poco más a esta posición más baja y ganar más espacio de altura. Y otro aspecto que me parece muy importante y digno de mencionar es que el Seat Arona cuenta con una rueda de repuesto tipo galleta. Además, también contamos con una bandeja que se siente de muy buena calidad, es bastante robusta y es muy firme. Es algo que me gusta bastante. Y si abatimos los asientos, el volumen de carga crece hasta los 1280 litros. Ya estamos a los mandos del nuevo Seat Arona y a nivel dinámico nos encontramos con un coche que se comporta exactamente igual y creo que es algo bastante positivo. Porque a fin de cuentas estamos ante un coche que siempre ha destacado por su dinámica de conducción. Es cierto que no es un deportivo, tampoco pretende serlo ni mucho menos, pero tiene esa puesta a punto tan típica de SEAT. Es decir, nos encontramos con una dirección bastante directa y comunicativa y con un chasis con una muy buena puesta a punto. Pese a ser un SUV de segmento B, el paso por curva es bastante bueno. Y a ello tengo que sumarle una gama de motores que me parece bastante atractiva y lógica. Y es que en este caso estamos probando la versión 1.0 TSI de 115 caballos y 200 Nm de par, que no es que hagan que el Seat Arona sea una bala, pero sí que se mueva con bastante soltura. Nos encontramos con un coche que resulta ideal para desplazamientos urbanos e incluso para desplazamientos por autopista. Es cierto que donde más cómodo se siente es en ciudad, sobre todo por el tarado de su suspensión, que es un tarado bastante conseguido. Tenemos pocos balanceos de la carrocería, pero a la vez es un coche fundamentalmente cómodo, que se traga muy bien las imperfecciones del asfalto, los guardias tumbados o cualquier roto. Y después en autopista nos encontramos con un coche que tiene un peso bastante bueno, es decir, nos encontramos con un coche que da la sensación que pertenece a un segmento superior y esto nos permite hacer viajes largos despreocupadamente, con una insonorización más o menos buena y también con un paso por curva en general bueno. Este propulsor de 3 cilindros aporta potencia más que de sobra para movernos por la urbe, ofrece consumos combinados de no más de 6 litros a los 100 y también es suficiente para afrontar viajes por autopista. El Arona también está disponible con una versión de 95 caballos que toma como base al 1.0 TSI, lo que nos deja con un coche aún más ideal para la ciudad. Pero si vais a hacer viajes largos, mi recomendación es que cojáis la versión 1.5 TSI de 150 caballos, que tiene un motor más lleno y más potente en general. Esto quiere decir que la gama está conformada íntegramente por versiones con etiqueta C, pero no es algo que nos deba preocupar ni mucho menos porque SEAT tiene programado una versión con etiqueta Eco gracias a un sistema microhíbrido. Eso sí, tendremos que esperar hasta 2027 para conocer más detalles y para poder comprarla. Ahora bien, en lo que a consumo se refiere, este 1.0 TSI de 115 caballos nos deja con medias reales en un uso mixto de aproximadamente 6 litros, que creo que es una cifra bastante buena y bastante aceptable para la potencia del coche, el tamaño y el uso en general que le podemos dar tanto en ciudad como en autopista. En resumidas cuentas, el Seat Arona se asienta como un suburbano ideal por dimensiones, espacio interior y comportamiento, siendo un coche que engulle con mucho talante las imperfecciones del asfalto, pero esto se combina con ese punto deportivo tan habitual en la marca, dejándonos con un buen paso por curva de la mano de dirección muy directa y comunicativa. A todo ello debemos sumarle el buen hacer del cambio de DSG. Hablamos de una caja automática de 7 relaciones y doble embrague que resulta suave en transiciones pero rápida cuando se demanda, siendo la aliada perfecta para el motor 1.0 TSI de 115 caballos. Y hasta aquí nuestra prueba con el nuevo Seat Arona, un coche que parte desde los 19.460 euros y eso hace que sea una de las opciones más interesantes de su segmento. Pero no solo lo es por precio, sino también porque el Arona es un coche que demuestra que lo lógico y racional no es incompatible con la tecnología y las moderneces, y además sin recurrir a pantallas y modas totalmente innecesarias. Suscribíos al canal, dadle like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!